Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a una emisión más de este foro virtual del libro, ese claro objeto del confinamiento, patrocinado por el Instituto Estatal de la Cultura, así como los sellos editoriales que conforman el Fondo Editorial Guanajuato. Soy José Jiménez. Les agradezco mucho por estar aquí en esta ocasión. Pues como saben, presento nuevamente mi primer libro, Agente Galante, El nacimiento de un fénix. Este libro es una obra de ficción y suspenso, una novela de espías que, aunque demoró varios años, por fin me dejó conforme y logré publicarla en el invierno reciente tras toda una serie de correcciones. Sugerencias también, un taller literario y varias modificaciones de capítulos. Desde luego, durante todos estos años hubo muchas pausas, meses enteros en los que no tocaba el texto en absoluto, debido en parte a compromisos académicos y laborales. No obstante, el entusiasmo por terminar esta novela y darla a conocer siempre estuvo latente. Agente Galante, el nacimiento de un fénix, es una historia de 250 páginas, cuyo protagonista es Renato Galante, un joven mexicano de 23 años de edad, quien tras un día difícil será protagonista de una sangrienta tragedia familiar que marcará su destino y difícilmente podrá superar. 5 años más tarde, ya entrenado por una organización internacional antiterrorista y convertido en un agente especial, tendrá la oportunidad de cobrar venganza contra los culpables de aquel lamentable acontecimiento. Pero a la vez tendrá que frenar a una terrorífica organización que eh, busca detonar ciertos artefactos en territorio mexicano. Esta operación es planeada por un oscuro personaje. Renato también tendrá que evadir a una dama letal que busca al asesino de su amante, muerto en las entrañas de la selva colombiana. Sin embargo, Galante tiene a su favor cualidades sobrehumanas muy peculiares que lo hacen un férreo guardián de la paz y la justicia casi invencible. Por tanto, a través de esta novela conocerán un nuevo héroe mexicano, un agente internacional que lucha contra el crimen organizado y el terrorismo global. La agencia secreta para la que labora se denomina Arcángel, por lo que su trabajo es más bien el de una especie de ángel castigador. Un personaje que, por cierto, también es guanajuatense, que lo mismo puede resolver problemas en México que en Colombia, España o en cualquier lugar del mundo. Eh, Renato Galante es un mexicano, piel morena y ojos ámbar, de clase media, pero de herencia cuantiosa. Es un viajero, amante de la belleza, gusto por las bebidas nacionales y exóticas, serio pero a la vez violento porque su profesión así lo requiere. Habita una solitaria casa en Nueva Aztlán, una ciudad cercana a Guanajuato capital. Gusta de su labor y fue entrenado para cazar criminales. Sin embargo, Galante posee en su cuerpo un inexplicable don, una especie de poder único, que siempre lo ha hecho sentir diferente, especial, confundido. Este don o cualidad lo relaciona con el fénix, ave mítica, solitaria, curativa, inmortal y poderosa. De ahí el nombre del libro. Este ser que transporta la luz sobre el mundo, muchas veces invadido por la oscuridad, la incertidumbre, el terror. Los grupos contra los que se enfrentará en esta ocasión son dos. Un conjunto de narcotraficantes colombianos con la fachada de grupo guerrillero llamado Las Fieras, quienes han secuestrado a un agente de Arcángel. Y por otra parte, una organización terrorista internacional llamada Abismo, con sede en España, la cual busca represalias políticas contra el gobierno mexicano por entrometerse en sus negocios. Esta última, Abismo,
controlada por un oscuro personaje y fue creada por un grupo de orígenes ancestrales. Mm, Una organización que pareciera opuesta a Arcángel, Arcángel contra Abismo, aunque por momentos en la práctica sus formas de resolver los problemas pudieran asemejarse. Entre los villanos a los que Renato Galante deberá vencer, se encuentran el narco Pedro Gascón, los terroristas Fernández Islas, Alfonso Amón, dos bellas pero letales damas, Sonia y Olivia. Los aliados serían su jefe Sócrates Hagen, los hermanos Escudero, los agentes Nicandros, de Sousa, así como dos perspicaces y cautivadoras secretarias de la agencia, Luz y Celine. A simple vista parece que se trata de una historia de buenos contra malos, pero en ningún momento se dice que el protagonista, Renato Galante, sea del todo un santo. Tampoco que sea lo contrario, sino más bien un equilibrio entre ambos. Un antihéroe quizás, un justiciero. También hay algunos tipos buenos que parecen malos y malos que parecen buenos. La lucha entre el bien y el mal no es solo una fórmula fácil para escribir una novela. Recordemos que la función de las historias sobre héroes desde la antigüedad ha sido demostrarle al hombre, pese a los obstáculos, duras pruebas, tragedias, caos, los enemigos, crimen, la represión, un individuo que persiste, se esfuerza, está convencido de lo que hace, se levanta luego de cada caída, que busca hacer el bien para los demás, eh, puede, puede a su vez convertirse en un héroe, en un santo, en un mejor humano, un ser inmortal para la historia. Se puede derrotar al tirano, al villano, al mal. Puede ser el ganador, el triunfador. En otras palabras, cualquiera puede ser un héroe cuando así se lo propone, si su corazón así se lo ordena. Además tienes un superpoder, no hay pretexto. Pero claro, siempre hay una contraparte. Los que teniendo la oportunidad de cambiar el mundo para bien, lo empeoran con acciones violentas, sanguinarias, corruptas, dolorosas, abusivas. Podemos dar incontables ejemplos. Hay que sintonizar las noticias o abrir cualquier periódico. La calamidad es un factor común en la historia del hombre, pero quizá nunca al grado actual. Justo ahora, cuando más héroes necesitamos en la realidad, comenzando por serlo nosotros en nuestra comunidad, nuestro barrio, nuestra casa. En el mundo de ficción, Renato Galante hará lo propio. Romperá los rostros de los chicos malos en las páginas de los libros, contribuyendo así a la lucha contra la oscuridad, como una estrella en el extenso firmamento de héroes, superhéroes, ya conocidos en México y en el extranjero, tanto en la literatura como en el cómic, en la televisión, el cine. Bien. Esta novela comencé a escribirla en enero de 2007, luego de un día difícil, uno de esos días malos en que todo sale mal. Como de todas maneras siempre he tenido una mente muy imaginativa, en ese momento, la combinación de furia e imaginación, pues se me ocurrió una historia que comenzaba con un crimen sangriento, el cual coincide con el capítulo 2 de la novela, en la casa de los Galante.
Enseguida la escritura fue fluyendo. Primero en un cuaderno, anotando lo primero que se me venía a la mente. Más tarde, una especie de índice o escaleta, ideando de qué podía tratar cada uno de los 17 capítulos resultantes. El primer capítulo es una especie de introducción a nuestro personaje. Presenciar su nacimiento rodeado de algunos símbolos. Los siguientes capítulos de la primera parte nos hablan de un joven de 23 años, cuya vida repentinamente se vuelve un caos. A raíz de lo cual terminará tomando una decisión determinante en su futuro. La segunda parte del libro es sobre un Renato Galante de 28 años, dedicado a perseguir criminales y comenzando sus primeras misiones en su nueva categoría de agente especial. Obviamente la idea fue cambiando mucho con el tiempo, pero la trama central continuó. Para ser honesto, desde el inicio la pensé como una película y de hecho así comencé a escribirla en la computadora. Cada párrafo como una escena. Pero me faltaba un lenguaje más adecuado y preciso. Me parecía que lo que escribiera más bien un resumen de lo que estaba pensando. Decidí que la mejor manera de expresar mis ideas era a través de un texto literario. Así podía ser más detallado, hablar de situaciones, paisajes, personajes, con más amplitud. Pero hacer la primera obra, intentaba escribir, no tenía una idea clara de cómo comenzar. Conozco mi atracción por las historias de espionaje, complot, ficción, pero nunca había escrito una propia. Tuve entonces que repasar otros libros de la temática para guiarme. Eh, por ejemplo, saber con qué voz habla el autor, si nos cuenta todo o solo una parte de lo que sucede, cómo hablan los personajes a solas o entre sí, cómo insertar la letra de una canción, cómo dar nombre a un capítulo, cómo manejar varias situaciones en un mismo capítulo, cómo describir objetos y personas, el momento adecuado para que aparezca el villano, el aliado, la chica bonita, etc. Bien. Entre los autores que he consultado, que leí en algún momento o en ese entonces, eh, más o menos que escriben de una temática similar, fueron Arthur Conan Doyle, Ian Fleming, John Garner, John Le Carré, Raymond Chandler, también en el caso de México, Rafael Bernal, José Cruz, Creador del Santo, Marco Ignacio Taibo II, Elmer Mendoza, Bernardo Fernández, entre otros. Además de libros de apoyo, como El superhombre de masas de Humberto Eco, Mientras escribo de Stephen King, Ficción y realidad del héroe popular de Tiziana Bertaccini, y el ensayo de Álvaro Fernández, Santo el enmascarado de plata. Además de un artículo llamado El arte de escribir novelas de suspenso de Ian Fleming. Bueno, entonces se puede decir que tengo cierta influencia de escritores mexicanos, estadounidenses y británicos. Aunque yo también agregaría los cómics y el cine de suspenso, ficción, superhéroes, etc. En el caso de los escritores mexicanos, tanto Mendoza como Taibo II y Bernal son muy conocidos por sus libros del género negro policíaco. En el caso de Guanajuato recuerdo algunos títulos del género, como Tormenta de Mauricio Carrera, El Tira Guajardo de Benjamín Valdivia, La vida no vale nada de Eduardo Franco Díaz, o Crímenes de odio de Carlos Alvear García. Desde luego,
traté de desarrollar un estilo propio, donde además de una trama atractiva y constante tensión y suspenso, doy cierta importancia a los detalles, a los objetos, a los personajes y a los paisajes. Intento que el lector aprecie exactamente lo que yo imaginé, del mismo modo que inserto elementos, modas, marcas, tecnología reciente, o incluso recurro a la ciencia ficción para innovar en este último aspecto, la tecnología. También agrego algunos símbolos, canciones, nombres y citas relacionadas con algún aspecto de la trama, del personaje principal o del título de la obra. Igualmente, trato de emplear un lenguaje sencillo, pero apropiado para un público general, donde el autor es omnisciente y la historia va fluyendo de forma lineal, aunque con algunas ocasionales pausas reflexivas o flashbacks del protagonista. Un chiste o chascarrillo ocasional no está de más. En los primeros años, luego de terminar la historia, pero con muy pocas revisiones, yo en mi evidente entusiasmo pretendía publicarla cuanto antes. Pero tras algunos rechazos editoriales, concursos sin suerte y las observaciones muy acertadas de conocidos y familiares, tuve una nueva oportunidad de editarla a detalle. Esto lo agradezco mucho, que de lo contrario se hubiera publicado un libro incompleto, que a la larga me habría dado cierta pena haber publicado. A casi 9 años de comenzarla, más o menos entre 2015 y 2016, ingresé al taller de novela del Fondo para las Letras Guanajuatenses, donde recibí nuevas sugerencias y comentarios del maestro Eusebio Rubalcaba, ya fallecido, pero al cual le agradezco mucho. Desde ese entonces, hasta fines de 2019, me dediqué de lleno a corregirla. Pues al leerla una y otra vez siempre encontraba algo incorrecto. Ya no me parecía necesario mencionar redundancias, frases repetidas, diálogos de sobra, tiempos verbales inadecuados, unos descuidos de tabulación y pues asimismo en algunos párrafos había en ocasiones falta de información sobre algún objeto, situación o personaje. No se requería profundizar en un tema o diálogo. Pero todo esto es parte de la escritura de un libro, más allá de solo escribir la historia. Sin embargo, en mi caso como autor-editor tuve también que complementar con maquetación, con diseño de forros, investigación sobre cotizaciones en diversas imprentas, registros de obra, creación de una plataforma editorial o pequeño sello, la realización de varios pagos para trámites y finalmente las gestiones para la impresión del texto, su promoción, su difusión en redes, su distribución en librerías locales. Pero esto apenas empieza. Mi idea es darle continuidad a su difusión y a la creación de más textos. Renato Galante reaparecerá en varias historias posteriores, igual que otros protagonistas similares a mediano y largo plazo, especialmente en tramas de ciencia ficción y misterio, pero intentando también incursionar en otros géneros, probablemente cuento o ensayo. Cuanto a mi disciplina de lectura y escritura, acepto que soy algo disperso, poco distraído, ya que la vez que leo cualquier libro o revista,
Suelo escuchar música, ver alguna película, documentales o las noticias en televisión. Más o menos es lo mismo al escribir, pero generalmente esto último lo hago más en la noche o en la madrugada, que hay menos distracciones. En algunas ocasiones escribo por la tarde. Lo mismo puedo pasar un par de horas que medio día sentado frente a la computadora. Lo mismo también hago anotaciones en hojas sueltas que en la semana intento resolver. Incoherencias en la trama, eh, busco algún sinónimo apropiado, analizo la pertinencia de escribir demasiado un edificio o demasiado un objeto, eh, o el físico de un personaje. A veces tengo dudas sobre el armamento que va a utilizar el protagonista o sus enemigos, los vehículos, sobre datos geográficos de la ciudad en donde se encuentra en ese momento, para tratar de ser más o menos verosímil. También detalles sobre instituciones gubernamentales, por ejemplo, o hasta investigar en internet si ya el nombre de algún personaje que yo utilicé no existe ya en otra historia de alguien más. Eh, Todo lo antedicho, pues, contribuyó también en parte a que eh, pues, finalizara el texto formalmente. Cuando empecé a escribir esta primera narración, quizá al principio lo hacía para mí mismo. Los personajes que yo deseé crear, con las características que decidí adjudicarles, los escenarios, diálogos, conflictos, giros y la trama que se me vinieron a la mente. Pero tarde o temprano decidí que tenía que conocerse, que tenía que hacerse pública, eh, compartirla con los demás. Mm, Especialmente quizás jóvenes y adultos, o quienes gusten del misterio, la ficción, el complot, la acción, suspenso. Solo que como toda novela negra, pues tiene algo de violencia, sangre, muertes, algunas páginas un poco subidas de tono o explícitas. De igual forma, sé que se puede escribir por varias razones. Algunos quizá por trabajo, por fama, por éxito, por dinero, por gusto, por pasatiempo, por brindar información o ayuda a algún sector en particular, como forma de autoconocimiento. En mi caso, mi libro no es precisamente una obra de arte, ni digno de un premio literario, tal vez. Así que tampoco pertenezco a la crítica o a la pseudo élite literaria, ni pretendería serlo. Además de que estoy consciente de que el género negro es quizá uno de los géneros más comerciales que hay. Por lo tanto, pues yo puedo decir que escribo por gusto y pasatiempo. Tal vez más adelante lo hago por trabajo si para entonces el público acepta mi personaje con cierto regocijo. Mm, Bien, pues entonces yo lo escribía, intentaba liberar un poco la saturación de ideas o el exceso de imaginación que quiero tener. Además podía exorcizar mis propios demonios, por decirlo así, castigar a los villanos, al menos en el libro. Caracterizar a algunos personajes como personas que en la realidad quizá no me caían mucho en gracia, eh, o las que sí me agradaban, pues quizás ponerles un papel más decente. Y pues también puedo decir que el protagonista quizás a veces tenga algo de nosotros, quizá en lo físico, en su forma de pensar, actuar, pero pues
además puede hacer lo que quizás nosotros no podemos hacer en la realidad. Así que le podemos poner características que nosotros tengamos a bien perjudicarle. Y pues por otra parte el villano también puede tener mucho de nosotros, porque quizá nosotros tenemos mucho del villano. A veces podemos pensar como él, pero no necesariamente actuar como el villano. Por otra parte, las chicas que atraen al protagonista, aliadas o enemigas, hermosas quizás en su aspecto o en su forma de ser, eh, son, son bellas por varias razones. Una quizás, pues, primero porque el autor decide cómo crearlas. Otra razón, porque el protagonista necesita una razón para aproximárseles. Y en tercera, porque algunas quizá tienen algunas características similares a damas del que el autor se enamoró alguna vez, quizás, pero con otro nombre, otra biografía, variaciones en los rasgos. Son exactamente iguales, pero tienen algunas características en común, como igualmente el protagonista o el villano, son personas reales. Esto no quiere decir que esta novela tenga algo de autobiográfico, no es la finalidad, pues en su mayor parte es ficción, solo de que pudiera haber leves indicios, mm, leves indicios reales escondidos en algunos personajes o situaciones. Eh, en este libro también encontrarán instituciones, lugares, comercios, ciudades que les suenen conocidas. Les puedo adelantar que algunos capítulos de esta novela ocurren en Guanajuato capital. Es justo en esta ciudad donde ustedes podrán adquirir Agente Galante, El nacimiento de un fénix, si así lo desean. Y si quieren conocer un poco más de la historia y del personaje, pues se encuentra a la venta en la mayor parte de las librerías del centro de la ciudad de Guanajuato. Eh, También en mi perfil personal de Facebook o en el de Mar de Ideas, que es la editorial donde se publica, pueden escribir, solicitar algún ejemplar y con gusto se les puede enviar por correo postal. Voy a dejar una lista en estas páginas para que ustedes la consulten en caso de que quisieran adquirir algún ejemplar. Una lista de las librerías en que se encuentra a la venta. Igual como les comenté, yo se los puedo hacer llegar. Por el momento, creo que es todo lo que puedo compartirles respecto a mi primera novela. Si les parece atractiva, no queda más que adquirirla y que la disfruten. Tras lo cual, pues sus comentarios son aceptados con gusto, buenos o malos, y a través de mis redes, de mi correo o en persona. Me ayudaría mucho que me hicieran comentarios. Eh, pues bueno, sin más por ahora me despido. Agradezco enormemente su presencia, al menos de manera virtual esta noche. Y pues no olviden continuar atentamente la programación del Foro Virtual del Libro, ese claro objeto del confinamiento, que organiza muy acertadamente el Instituto Estatal de la Cultura y Ediciones La Rana, así como el Fondo Editorial Guanajuato. Y pues sigan pendientes en esta página de La Rana Digital, de Ediciones La Rana. Asimismo en la mía, Casiel Jiménez, con novedades sobre el libro. Ha sido un placer para mí y hasta pronto.
Buenas tardes.